Muy buenos días, soy Emilio Bouza, soy miembro del patronato de la Fundación de Ciencias de la Salud. Como ustedes saben, esta fundación, además de sus actividades en el terreno de la ética bien conocidas, tiene un área de humanidades y un área de prevención de la enfermedad. En ese contexto del área de la prevención de la enfermedad nos ha preocupado muchísimo y más durante esta pandemia la situación de las residencias de ancianos y concretamente los problemas derivados de la adquisición de infecciones, no hablamos solo de COVID, en estas residencias y los programas de control. En estas residencias yo creo que hay esa discrepancia sobre si se tratan de centros sanitarios o se tratan de prolongaciones del hogar y por tanto yo creo que esa incertidumbre también crea una duda sobre los programas de control. Total, con estas dudas la Fundación se planteó cuál era la situación del control de la infección en residencias de ancianos en nuestro país y fuera. Y qué mejor que preguntarlo a la gente que lo sabe. Invitamos realmente a 23 personas, a un grupo muy multidisciplinar, donde hay geriatras, donde hay expertos en enfermedades infecciosas, en microbiología, donde hay periodistas y donde hay personas que conocen el mundo de la regulación y de la ley. Y con esas personas hicimos una serie de reuniones discutiendo esas preguntas. Ese es el documento que hoy tratamos de presentarles y para hacerlo no he podido traer a las 23 personas, pero sí a 3 muy representativas de esos coautores. En primer lugar, el doctor José Augusto García Navarro, que es geriatra y en la actualidad presidente de la Sociedad Española de Gerontología y de Geriatría. En segundo lugar, el doctor José Antonio Sierra Rexach, que es jefe de servicio de geriatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense. Y en tercer lugar, don Sergio Alonso, que es director adjunto de La Razón y director de su suplemento de salud, que se titula A tu salud y que conoce perfectamente el impacto social de todos estos problemas. Muy bienvenidos. Muchas gracias a los tres. Decíamos hace un momento que me hubiera gustado ofreceros un café físico, pero que las circunstancias todavía no lo permiten. Queda pendiente. De manera que mi primera pregunta sería, José Augusto, para ti. ¿Qué podrías glosar del documento, sobre todo en el aspecto de la denuncia del problema? Yo luego voy a preguntar a José Antonio con lo que hemos propuesto como soluciones. ¿Qué pasa con el control de la infección en residencias de ancianos? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Tenemos o no un problema con el uso o mal uso de antibióticos o de sondas urinarias? Toda esta dimensión de ese problema en ese contexto que decíamos de disociación hogar o centro sanitario. Bien, muy buenos días y gracias por invitarme a este café virtual, ¿no? Aunque tenga que ser virtual. Bueno, yo creo que el documento es un documento muy oportuno porque realmente pues, acontece en una época en la cual pues, hemos visto cómo había una enorme mortalidad debido a la infección por coronavirus en residencias de mayores, ¿no? Pero yo me gustaría un poco contextualizar la situación de las residencias de mayores en España para poder entender que realmente constituye un problema que creo que hay que abordar de forma urgente y de forma preferente, ¿no? Las residencias de mayores, en España hay alrededor de unas 380.000 plazas, son consideradas domicilios y por lo tanto no son consideradas hospitales. Eso se traduce en una serie de diferencias importantes respecto a los hospitales para luchar contra la infección. Una de ellas es que los profesionales que existen no tienen una formación específica y adecuada para hacer lucha contra la infección.
además no tienen un perfil no solamente de formación, sino técnico suficiente. La mayoría son cuidadores, no son por lo tanto ni médicos ni enfermeras, y se dedican sobre todo a cuidar a personas que tienen una suma enorme de patologías. Los últimos estudios sobre residentes aquí en España señalan que de media tienen 7 enfermedades crónicas activas, estas personas, tienen edad avanzada, tienen una situación de dependencia que las hace, por lo tanto, vulnerables a muchos tipos de infección y además de eso, en los últimos años de su vida, desgraciadamente, pues sufren mucha exposición a agentes infecciosos, sobre todo porque sufren muchos ingresos hospitalarios en nuestro sistema sanitario. De manera que, aunque sea en el domicilio, realmente dentro de las residencias de mayores se dan características muy similares a lo que sería pues, un hospital, ¿no? Y sorprende cómo esta población tan vulnerable, vuelvo a decir, unas 380.000 personas, están viviendo en estos alojamientos, sometidos a estos riesgos y, en cambio, pues no tenemos en estos momentos en España programas ni regionales ni tampoco nacionales de prevención de la infección nosocomial en residencias de mayores. Y por lo tanto yo diría que un primer lanzamiento y un primer llamamiento que hacemos desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología es que sería importante comenzar a trabajar un plan global que contemple formación de los profesionales, que contemple un sistema de vigilancia y de registro de la infección en estos centros y, desde luego, que contemple una colaboración estrecha con los servicios que saben de infecciosas, los servicios hospitalarios de infecciosa y de geriatría, para que puedan siempre establecer pues, el tratamiento adecuado en cada momento, ¿no? No existen planes, pero tampoco existe una legislación que acompañe, porque puedes decir, oye, no hay un plan específico lanzado desde el Ministerio de Sanidad, pero podría haber un plan recogido en la legislación, ¿no?, de los asuntos sociales, y eso tampoco existe. La legislación es una legislación que se basa sobre todo en espacios de convivencia, en circulación, que contempla medidas de seguridad como los edificios públicos, por lo tanto medidas de seguridad contra incendios, para hacer una evacuación rápida, pero en ningún caso para tratar infección nosocomial. Y la infección nosocomial pues, acaba siendo tremendamente frecuente, ¿no?, en estas personas, sobre todo la infección respiratoria, también la infección urinaria y la infección de partes blandas. E incluso aquí tenemos que avanzar mucho, sobre todo a la hora de establecer criterios claros de cuándo tratar a los pacientes, si solamente cuando tienen síntomas o sin síntomas. Por cierto, los síntomas clásicos de infección en personas jóvenes ya sabemos todos que difieren mucho de los síntomas que presentan las personas mayores con una alta carga de enfermedad crónica y de dependencia, de manera que pueden pasar desapercibidos. Hay que establecer y formar criterios de cómo la detectamos, de cómo aislamos a los pacientes si es necesario, de qué manera hacemos los traslados a los hospitales cuando también sea necesario hacerlo para poderles tratar, y cómo hacemos el seguimiento de estas personas que tienen esa infección, ¿no? Y por lo tanto yo diría que estamos delante de un problema muy importante de salud y tenemos un punto negativo desde el punto de vista de que no tenemos realmente ni el plan, nos falta formación, nos faltan protocolos, pero tenemos un tesoro y es que hay un papel en blanco en el cual podemos comenzar a hacer las cosas desde el principio y bien hechas, ¿no? Yo creo que este documento pone encima de la mesa lo que sabemos hasta la fecha de cómo hacer este tratamiento, la prevención, cómo podemos protegerlos a través de la vacunación a las personas, cómo podemos hacer o cómo sugerimos que se haga la coordinación entre estos centros y los centros hospitalarios y también la atención primaria y, por lo tanto, pues un buen punto de partida para hacer mejoras en el futuro. Y en el fondo, al final, el texto obliga a hacer una reflexión. Y es por qué pasa esto en la población de mayor edad y más vulnerable desde el punto de vista de enfermedad y de dependencia de la sociedad española. ¿Por qué pasa esto, no? Y en el fondo lo que hay es una actitud de discriminación por edad, ¿no?, de edadismo clarísimo hacia estas personas mayores
Edadismo que se multiplica mucho cuando la persona además tiene una situación de discapacidad, como es el caso de estas personas, ¿no? Y aquí sí que nosotros desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y aprovechando uno de los principales claims, que son 4, los que tiene la década de envejecimiento saludable de la ONU, que es 2021-2030, hacemos un llamamiento a luchar por la discriminación por edad, a poner a la persona mayor en el centro digamos, en la diana, ¿no? Para poder comenzar a hacer realmente esa lucha, ¿no? No podemos dejar que sigan sufriendo un tratamiento inadecuado, un control de las infecciones, un control inadecuado de las infecciones, que las sigan expandiendo a los compañeros de residencia, que sigan también vehiculándolas hacia hospitales cuando se hacen traslados hospitalarios y que eso pues, realmente no se controle porque es muy frecuente en las residencias de mayores y yo creo que es nuestra obligación ponerlo encima de la mesa. De manera que yo creo que este documento viene a ofrecer mucha luz sobre qué es lo que tenemos, que no es mucho, y sobre todo a indicarnos el camino, ¿no? De qué es lo que podemos comenzar a construir a partir de ahora. Muchas gracias, José Augusto. Efectivamente, cuando iniciamos este documento, ¿te acuerdas? La impresión que teníamos era lo de siempre. Bueno, esto nos pasa a nosotros y esto es un problema español. Seguro que en las residencias de ancianos de otros países desarrollados, de Europa o de Estados Unidos, vamos a encontrar una respuesta clarísima y esto está perfectamente estructurado. Y la sorpresa de nuestra búsqueda y de la discusión del documento, como recuerdas, fue que no, que es un mal bastante común y que no hemos sido capaces tampoco de encontrar un proyecto a imitar, digamos, o a copiar de alguna manera en otros países de nuestro entorno. De manera que la satisfacción fue por lo menos que este documento permite poner una cierta dimensión al problema y denunciarlo. Y claro, la siguiente parte obligada es tratar de dar cómo hacerlo, de cómo resolverlo. Y yo le pediría a José Antonio un poco que nos glosase su opinión y lo que recoge el documento en cuanto a un esbozo inicial de propuestas, al menos temáticas, no el cómo hacerlo, digamos, no hemos elaborado aquí el libro de cocina, pero sí que temáticamente yo creo que han salido los asuntos principales a los que hay que hacer frente con algunas sugerencias. José Antonio, muchas gracias por participar y nos gustarían tus comentarios. Muchas gracias. Yo quisiera empezar de corazón agradeciendo a la Fundación de Ciencias de la Salud el promover este documento y agradeciendo a nuestro amigo el profesor Bouza porque, no lo digo porque esté él aquí, lo digo aunque no esté él aquí. El profesor Bouza siempre es un médico clínico práctico. Tiene especial habilidad para detectar problemas y especial habilidad para plantear soluciones. Y este documento que tenemos, como estabais diciendo, es el principio, es decir, ¿cómo estamos? Porque el resto, si no, tocamos la música de oído. Y este es un documento extraordinario en el que han participado muchas disciplinas que pone sobre la mesa la situación actual. Y ante ese documento podemos rasgarnos las vestiduras, algo muy típico en nuestro país, y decir que mal estamos, pero como estabais diciendo ahora, cuando uno saca la cabeza y mira, pues estamos igual que Estados Unidos, estamos igual que Francia, que Inglaterra, que Italia, que Alemania, que Suecia. Estamos en la misma situación. Por lo tanto, vaya por delante mi alegría y mi agradecimiento por poner el primer ladrillo de un edificio que esperamos poder ir construyendo. La situación es difícil y lo decía José Augusto, hay un problema de raíz. Hay 300.000 o 380.000, en Madrid 40.000 personas viviendo en residencias que se consideran desde el punto de vista legal domicilios. ¿Alguien entiende que en una casa hay 320 personas de una edad media de 87 años con grados de dependencia, de discapacidad, de demencia y que eso es un domicilio? Oiga, parece que lo primero que es la planificación de decir de quién depende esto. No es que uno vaya a su médico de cabecera y el otro al médico de cabecera, y eso es un problema de raíz.
llevamos años insistiendo en que los enfoques de las personas mayores no se pueden separar las necesidades médicas de las necesidades sociales, porque las dos influyen la una sobre la otra y la otra sobre la una. Por eso, cuando tradicionalmente las residencias dependen de la Consejería o del Ministerio de Asuntos Sociales y los domicilios dependen o la atención sanitaria de la Consejería de Sanidad, la Consejería de Asuntos Sociales intenta ahorrar dinero que sobrecae el gasto en la Consejería de Asuntos Sanitarios o la Consejería de Sanidad. Se inventó esa especie de cosa intermedia que es sociosanitario. A mí me da igual cómo se le llame. Lo que es imprescindible es atajar el problema de que las personas mayores que conviven juntos en una residencia necesitan tener por ley asegurada una atención sanitaria adecuada. Y eso, como decía José Augusto, de momento no existe. Entonces, creo que esto es una buena herramienta para seguir insistiendo en las administraciones que este problema hay que abordarlo, porque esa es la raíz del problema. Contestando en concreto a la pregunta que hacía el profesor Bouza, en este documento se repasan las principales infecciones que ocurren en las residencias de ancianos, que son las principales infecciones que ocurren en las personas mayores. Hay una enormidad de infecciones respiratorias, víricas y bacterianas. No siempre es fácil distinguir cuál es vírica y cuál es bacteriana y por eso habitualmente hay un sobreuso de tratamiento antibiótico que conocemos desde hace muchos años, que genera un problema espantosamente grande, que es las resistencias a antibióticos. Estamos utilizando antibióticos en pacientes que no son necesarios, el cuerpo va respondiendo y el germen se va haciendo resistente y cuando necesitamos el antibiótico el germen ya es resistente. Problemas respiratorios, bacterianos o víricos, problemas urinarios, la cantidad de personas con sonda urinaria permanente o durante largo tiempo es un problema de raíz. Las sondas a partir del tercero o el cuarto día están infectadas siempre. Por lo tanto, plantearse si es necesaria la sonda o no y tratar adecuadamente también. El doctor Bouza, que ha encabezado batallas a lo largo de su trayectoria enormes, tiene otra por delante en la cual nos unimos muchos para ayudarle, que es acabar con el problema de las tiras reactivas de orina. No, tengo una sospecha, le hago una tira, me sale positivo, le doy antibiótico, 10 días después hago otra tira a ver si se ha curado y así el paciente a lo largo del año recibe innecesariamente 8 o 10 tandas de antibióticos para una infección que en realidad no existe. Las infecciones de la piel, lo anunciaba José Augusto, los pacientes, las personas institucionalizadas con frecuencia tienen problemas de discapacidad que hace que estén en un hábito de vida muy sedentario, incluso encamado, y eso es un factor de riesgo de tener lo que se llaman úlceras por presión o lo que se conocían como escaras, que con frecuencia se infectan y con frecuencia generan un menoscabo enorme en la calidad de vida y un consumo enorme de recursos, muchas veces de una manera inapropiada. En el documento se reseñan intervenciones en cada uno de estos aspectos que no es ahora mismo el momento de contarlos con profundidad. Tenemos prevención, tenemos estrategias de prevención demostradas en las personas mayores, a la cabeza de la cual está la vacunación de la gripe, la vacunación del neumococo, ahora la vacunación del coronavirus, y no siempre el calendario vacunacional se cumple adecuadamente en población general y, por supuesto, en población institucionalizada. Pensamos que es imprescindible, ¿cómo lo explicaría? Tenemos un sistema sanitario que siempre oímos y decimos, y seguramente es cierto que si es de los mejores del mundo, digamos de los mejores, no digamos si es el tercero, el quinto, el sexto, un sistema sanitario del cual nos sentimos honestamente orgullosos. Pero por el contrario, el sistema, la atención tanto en el domicilio de las personas mayores como en las residencias, tenemos cierto margen de mejora. Quizá no es necesario que un paciente que vive en una residencia venga al hospital con el problema que le supone a él sacarle de su entorno, traerle a una urgencia, que habitualmente las urgencias no son sitios que estén despejados y donde uno pueda estar tranquilamente 5 o 6 horas, sino que son sitios con bastante batalla. Traerle de la residencia al hospital para algo que a lo mejor se puede resolver telefónicamente
o se puede mandar la muestra al hospital y no tiene que venir el paciente. Estrechar la distancia que hay entre estos magníficos hospitales y el domicilio del paciente o la residencia de ancianos, eso es algo que tenemos un margen de mejora enorme. Hoy en día podemos comunicarnos por WhatsApp y ajustar el tratamiento hipertensivo a una tía que tenemos en Australia, pero para un paciente que vive a una residencia que yo ahora mismo estoy viendo desde aquí, que la tengo al otro lado de la calle, a veces el paciente tiene que venir a la urgencia. Eso es algo que creemos que tenemos un margen de mejora enorme en estrechar esa diferencia entre el hospital y el domicilio. Parece que el domicilio y la residencia es como si uno estuviera en el desierto del Gobi, no está dentro de una estructura. Y en el hospital hay profesionales extraordinariamente cualificados y tenemos sistemas de comunicación extraordinariamente ágiles. Si un sanitario, un médico, una enfermera de una residencia detecta que un paciente se está poniendo malo y que piensa que tiene una infección urinaria, saca una muestra de ese paciente, lo manda al hospital y al cabo de unas horas tiene el resultado y tiene un teléfono donde puede llamar. Creemos que eso es un camino a recorrer de una rentabilidad extraordinaria, extraordinaria. En ese sentido, también otra línea buena de actividad sería la formación de los profesionales que trabajan en las residencias. Las residencias, y esto pasa aquí y en Canadá y en Estados Unidos, tienen un recambio de personal enorme. Pero cuando conseguimos colaborar estrechamente con gente que permanece en la misma residencia y que nos conocemos por nombres y apellidos y que nos llaman al teléfono y que a veces vienen al hospital, a veces vamos a las residencias y podemos establecer un programa de formación de cómo se trata la infección urinaria, cómo se trata la infección respiratoria vírica, cómo se trata la infección respiratoria bacteriana, cómo se previenen las úlceras por presión. Eso mejoraría extraordinariamente el tratamiento de las infecciones en los centros. En ese sentido, en el sentido de estrechar la distancia entre el hospital y el centro y las residencias o los domicilios y en facilitar la formación, no tenemos un plan escrito como tal, pero la Comunidad de Madrid, desde el inicio de la pandemia, tiene en cada residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, que hay unas cuantas, 40.000 personas en la Comunidad de Madrid, cada residencia de ancianos tiene su especialista consultor del hospital, que tiene un teléfono donde puede llamar de 8 a 3. En nuestro caso lo teníamos de antes de la residencia. Y en nuestro caso es excepcional el día. Nos llaman todos los días y si no nos llaman nosotros hablamos con nuestras residencias y es excepcional el día que nosotros no hablamos con los compañeros de microbiología de enfermedades infecciosas por un paciente que ahora que tiene una PCR o que tiene un test de antígenos o que tiene un cultivo de orina. Es excepcional. Quiero decir, el tener al teléfono a un generalista como somos los geriatras o a un especialista en enfermedades infecciosas y en microbiología para atender los problemas de estos 40.000 personas que tenemos en nuestro área, 1.600 en concreto. Eso es un lujo. Quiero decir, lo necesario lo tenemos. Nos falta pulir los sistemas de comunicación y por lo tanto creo que lo difícil lo tenemos. Y ahora, y este documento es un magnífico primer paso, ahora tenemos que poner en marcha y que conseguir conectar todos los polos de conocimiento que tenemos actualmente. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente, José Antonio, has apuntado muchas de las soluciones, los recursos están ahí y para sorpresa de todos, pues hay un problema de una dimensión enorme, no imposible de abordar, ni imposible de abordar con unos recursos, yo creo que razonables. Y en ese sentido nos importa muchísimo ver quizás con qué perplejidad nos contempla la sociedad, y la sociedad en este caso está representada por Sergio Alonso. Es decir, en qué medida esto que hemos contado y este documento en el que has participado te ha sorprendido como experto en salud. ¿Qué crees
que puede ser el papel de la prensa en ese terreno y cuáles han sido tus visiones de la participación en este documento, Sergio. Bueno, pues antes de nada, Emilio, muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Ciencias de la Salud pues por dejar participar a un representante de los medios de comunicación en un debate que no es atemporal, aunque sí puede serlo, parece que lo podía ser, pero con el tema de la pandemia pues se ha puesto muy de moda y todos tenemos en mente lo que ocurrió en la primera ola. Por tanto, agradecer el poder estar aquí, el dar nuestra opinión o dar mi opinión como representante de los medios y bueno, y esbozar un poco lo que me ha parecido. Desde luego me ha parecido el documento excelente por la variedad de las opiniones, por el diagnóstico de situación y bueno, releyéndolo este fin de semana, ya lo leí cuando se publicó, pues bueno, insisto, me ha parecido una auténtica delicia porque prácticamente todos los especialistas que han participado tienen la idea muy clara de por dónde hay que empezar a construir esa casa de la que hablaba José Antonio. Es decir, los cimientos están muy definidos y hay coincidencia absoluta. Hay coincidencia absoluta en el sentido de que, bueno, pues las residencias de ancianos constituyen de alguna forma una bomba de relojería. Una bomba de relojería por el cúmulo de infecciones de todo tipo que se pueden producir y que se están produciendo. Una bomba de relojería porque no se ponen soluciones o no hay soluciones no ya solo individuales, sino en conjunto, desde un punto de vista administrativo, de una comunidad o de todo el país para hacerle frente. Y bueno, y hay una serie de pautas y de puntos que no generan ningún tipo de discusión, pertenezca el autor del informe a la especialidad a la que pertenezca, sea geriatra, sea microbiólogo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí la primera conclusión que saco es que si todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer una serie de cosas, y cuando digo todo el mundo no es cualquiera, es decir, son los principales especialistas en lo que atañe a esta situación de las residencias de ancianos, si todo el mundo está de acuerdo y hay un consenso pleno en cómo poder atajar las infecciones, en cómo poder reducir el uso de antibióticos, el uso innecesario de antibióticos, en cómo poder convertir en espacios más limpios las residencias de mayores, ¿por qué esto no se hace? Bueno, a lo mejor alguno me puede corregir, este documento creo que se hace ya después de la primera ola, todos tenemos el recuerdo de lo que ocurrió, se ha concluido ya antes de la sexta, ha transcurrido la sexta ola, hemos superado estos días el pico de fallecimientos, por tanto podemos darla prácticamente por concluida y desde entonces, desde que se origina el documento hasta que hemos llegado a esta situación, pues yo no recuerdo ninguna legislación no nacional ya, autonómica, en donde se intente corregir lo que ocurrió en esa primera ola. Nos alarmamos, los medios de comunicación denunciamos la situación, los familiares se quejaban, los políticos, los responsables políticos hacían grandes declaraciones de todo tipo. Y bueno, pues pasó el tiempo y aquello se nos olvidó. Esto, como sociedad, tenemos la memoria muy corta y, desgraciadamente, a esto contribuimos mucho en los medios de comunicación, en donde convertimos hoy una cosa en noticia y al día siguiente deja de serlo. Y la solución no se busca, no se rastrea. Creo que aquellas denuncias de lo que ocurrió fueron justas desde el punto de vista periodístico, porque era un verdadero escándalo lo que ocurrió, la falta de la descoordinación y puso de relieve todo lo que es, lo que habéis comentado ya antes, José Augusto y José Antonio, de lo que es el mundo de las residencias. Al final todavía no me queda claro quién gestiona o quién es el responsable de la gestión de una residencia. Si es la comunidad autónoma, si es un ayuntamiento, si son los servicios sociales, si el Ministerio de Sanidad tiene que decir algo, si lo tiene que decir derechos sociales o al final nadie tiene que decir nada. Bueno, la simple concepción de residencia sigue ahí, José Augusto, es un domicilio particular, lo cual es inaudito después de todo lo que ha ocurrido. Por tanto, veo que no se ha hecho los deberes que se tenían que hacer y hemos visto un impacto de esta falta de hacer los deberes en la sexta ola, con un elevado número también de fallecidos y de contagiados en residencias de ancianos, aunque sí es cierto que algunas medidas de control contra el virus del SARS, pues sí se adoptaron, ¿no? Pero bueno, se tomaron medidas contra el virus de moda, pero contra el resto de las infecciones bacterianas o víricas, pues veo que no se ha hecho nada. Y desgraciadamente o hacemos todo ruido o no se va a hacer nada.
cuando digo todos, somos los especialistas, sois vosotros, y somos los medios de comunicación que tenemos que de alguna forma denunciar esto, porque aquí se funciona a base de lo que sacan los medios de comunicación. Y luego yo quiero aprovechar, bueno, por tanto, felicitar a todos por el trabajo, de verdad es excelente. Es una gran base para poder trabajar, para poder legislar, para que de alguna forma pueda aprobarse esa ley que reclamáis y que no existe en nuestro país. Creo que esto debe hacerse además de manera uniforme, es decir, no vale que cada comunidad autónoma haga lo que quiera, porque esto se convierte como todo en un reino de taifas, o 17 reinos de taifas. Tiene que haber una legislación básica única a nivel del Estado y creo que las autoridades deben ponerse las pilas. Y al hablar de ponernos las pilas, los primeros que las debemos poner somos nosotros. Yo en el documento en la parte mía del documento, en la parte referente a los medios de comunicación, hago una visión muy crítica de la información que damos sobre el entorno de las residencias de ancianos, los medios de comunicación generales, ¿no? Porque creo que vamos de alguna forma pues apurados por el día a día y nos olvidamos rápidamente de lo que ocurre. Las residencias se nos olvidaron. A partir de abril, mayo del 2020, junio, ya se nos olvidó totalmente lo que había ocurrido. Esas grandes denuncias que se hicieron, que creo que fueron pertinentes, se dejaron de hacer, desaparecieron otra vez de la esfera mediática. Y luego creo que la información que damos sobre este mundo concreto pues no es todo lo buena que debería ser. Y les pongo un poco las causas de por qué ocurre, que son muchas veces exógenas y motivadas por la coyuntura económica del país. Os explico muy rápido, las redacciones hace años de los medios de comunicación tenían especialistas en áreas concretas, en política, en deportes, en salud, en ciencia, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Con la crisis financiera del año 2008, pues los medios de comunicación perdieron ingresos. Al final las plantillas mermaron y los ingresos publicitarios también. Por tanto, mermaron plantillas y mermaron espacios. ¿Eso qué significa? Significa que al final un generalista, o sea, un especialista tiene que hacer de todo. Y cuando haces de todo, no haces de nada. Es decir, es como si a un geriatra le pones a ejercer pues yo qué sé, de intensivista. Pues hombre, hará lo que pueda, pero no es un especialista en medicina intensiva. Pues aquí lo mismo. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, pues en una pérdida de calidad de la información, desgraciadamente, que se hace. Y en una uniformidad de la información, porque cuando tú no tienes una especialidad, tú no te diferencias de los demás, porque no aportas una información distinta. Por tanto, todos tendemos al final a dar el mismo tipo de información. Es como una especie de efecto dominó que se ha trasladado a los medios de comunicación. Por tanto, para lanzar piedras contra mi propio tejado, yo creo que la información sobre residencias de ancianos, sobre la tercera edad, sobre el tema de mayores, es muy mejorable en los medios de comunicación. No hay especialistas, no ya en mi periódico, en ningún periódico. Y es una lacra porque vamos hacia una sociedad, como vosotros sabéis mejor que yo, mucho más envejecida, muy envejecida, en donde estos temas van a ser recurrentes. El tema de las infecciones, el tema de las residencias de ancianos, el tema clave de la conexión entre el sistema sanitario y el sistema geriátrico de las residencias, que ha comentado José Antonio, pues esto va a ser así. Entonces, bueno, pues es un problema y creo que la información, desde mi punto de vista, no tiene perspectivas de mejorar demasiado con el paso del tiempo. Insisto una vez más, muchísimas gracias y verdaderamente enhorabuena por la calidad del documento y por poner sobre papel lo que veo que hay consenso por parte de todos. Creo que tenemos que hacer fuerza entre todos para que esto se pueda arreglar. Muchas gracias a ti, Sergio. Efectivamente, el documento ha sido eso, una toma de conciencia de todos de que tenemos ahí un problema. El problema es el COVID y más que el COVID, es el resto de las infecciones. Yo creo que el documento también ha puesto las bases del hecho de pensar que hay arreglos, es decir, que todos estamos convencidos que hay una proporción del problema que puede solucionar y que se puede prevenir. No somos capaces de ponerle una cifra, pero que con buen orden esto se puede hacer. Y yo creo que nos hemos conjurado todos los participantes en el documento de que hay que proceder al siguiente paso, y el siguiente paso sería una especie de documento de cocina, libro básico de qué debe hacer una residencia de ancianos, quizás con distintos niveles y categorías, con unos mínimos y unos máximos,
para funcionar y ser aceptada como tal y prevenir en la medida de lo posible la infección en el anciano. El documento está publicado y colgado ya en nuestra revista, en Eidon, se puede bajar de la página web de la Fundación, y yo creo que la conjura de todos es lo que hemos dicho, que la sociedad civil haga una propuesta a las autoridades sanitarias, y en ese terreno pues nuestra fundación desea y quiere, y si puede, colaborar como facilitadora de la unión entre sociedades, entre el mundo de los medios de comunicación, entre todos aquellos que tengamos algo que decir para que este problema pues disminuya y se minimice con buen orden y concierto. De manera que no me queda más que daros las gracias por la participación en el documento, por la participación en este desayuno virtual, y me queda el prometeros que la próxima vez que lo hagamos habrá café y habrá churros, como hemos dicho, y dejaremos esta virtualidad telemática. Muchísimas gracias. Yo simplemente, perdona Emilio, yo quería simplemente, se me ha olvidado decirlo antes, brindo mi medio para que estas ideas tan buenas y tan necesarias se puedan lanzar a la sociedad. Pues lo agradezco. Nosotros cogeremos el guante desde la Sociedad Española de Geriatría, seguro. Cogerlo, vamos, si tenéis mi contacto, os lo doy cuando queráis, sí. Y utilizarlo, porque creo que el mensaje que se da es el que hay que dar, ¿no? Y hay que mejorar todo en este país. O sea, que hay que hacer el esfuerzo. Nos ponemos a ello entre todos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra dedicación a esto. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti. Gracias a vosotros. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Adiós. 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 Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Igualmente, adiós.